Hoy se cumple una semana del sexenio de Claudia y podemos decir que inicia con todo lo que podíamos esperar, me refiero. El fin de semana pasado pudimos darnos cuenta de lo que tendremos por los siguientes 6 años, menos una semana, gracias a Dios. Un alcalde que había pedido ayuda y fue ignorado, perdió la vida a manos del crimen organizado. La gobernadora de su estado no se hizo presente inmediatamente, a pesar de que ya sumaban 3 asesinatos importantes de autoridades municipales en la misma ciudad en una semana. México tiene 9 ciudades entre las 20 más inseguras del mundo. Extrañamente no aparece ninguna de Israel o Ucrania, y eso que están en guerra. Morena insiste en desconocer el Poder Judicial de la Federación. Claudia miente también, igual que como lo hacía el anterior Pelafustán. 3 mujeres presidieron los 3 poderes de la Unión, pero solamente una de ellas de forma legal. El gobierno federal denuncia penalmente a personas que se oponen al corredor interoceánico. Los médicos del IMSS Bienestar son denostados y ultrajados por los mismos que deberían protegerlos, y el Poder Ejecutivo se lanza con todo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el país es demandado por la expropiación de la planta de hidrógeno en la refinería de Tula. Es asombroso que la primera figura de la nación, la mujer que preside el Poder Ejecutivo, sea también la primera en contravenir las decisiones tomadas en el Poder Judicial, mientras que Norma Piña, líder indiscutible de este organismo, hace el trabajo que le corresponde. La mona chancluda afirma que la Suprema Corte no puede cambiar la Constitución. Lo que ella no entiende es que sí tienen las facultades para declarar la invalidez de cualquier disposición que contravenga los principios fundamentales de la República, la división de poderes, la independencia y los derechos humanos de los ciudadanos. Digo, para eso existen, por Dios, ¿no? ¿A poco esperaban que la Corte se quedara callada simplemente porque ellos quieren? La Corte, al igual que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, tienen la obligación constitucional de velar por los ciudadanos mexicanos y de garantizar que la República se mantenga siempre igual, intocable. Sin embargo, parece que buscan exactamente lo contrario. La verdad, no entiendo por qué. En el IMSS Bienestar, ellos mismos crearon un problema que es cierto que fue heredado del sexenio anterior, pero que no dejará de estallar en las manos de Claudia. Resulta ser que muchos de los trabajadores que antes eran del IMSS y que luego fueron transferidos al IMSS Bienestar, con la excusa de que se debía homologar en el sistema con el resto del país, perdieron de un día para otro sus periodos de antigüedad porque fueron obligados a renunciar al primero para luego ingresarlos al siguiente de manera forzosa. Se los comentaba ayer, si bien es cierto que muchos mexicanos fueron apáticos a la hora de salir a votar y cumplir con su obligación ciudadana, es obvio que no serán igual de apáticos cuando sus derechos laborales se ven afectados. Esto ocurre en la Ciudad de México, pero es la única ciudad de la que nos hemos enterado. ¿En cuál otra puede estar ocurriendo? Pero no fueran médicos cubanos, que no tienen ni la educación ni la experiencia necesaria, porque hasta 140,000 pesos mensuales estuviéramos pagando por ellos al gobierno de Cuba. Ni siquiera al mismo médico, que actualmente solamente ve en sus manos un 5% de lo que nos cuesta. El resto se lo queda el gobierno de la isla. Claudia ha afirmado que las inversiones de los extranjeros en el país estarán seguras, pero los hechos dicen todo lo contrario. La empresa francesa Air Liquide ha demandado al gobierno por una más justa compensación por la planta de hidrógeno que se les había vendido y que se encuentra en las instalaciones de la refinería de Tula. También reclaman daños y perjuicios por la ocupación temporal de las instalaciones durante 4 meses. ¿Y así quiere que haya inversión en México? Desde ahorita les digo que eso no va a ocurrir. Los inversionistas, claro que quieren ver un retorno a su inversión, y obviamente que no será lo mismo que el gobierno quiera imponer. La ley es muy clara al respecto y dice que ambas partes, o sea, gobierno y empresa, designarán peritos para aclarar el monto final del valor de la empresa. Sin embargo, no se hizo y el país lo tomó a la brava, logrando una nueva demanda en su contra. Demanda que se suma a montones que están pendientes del sexenio anterior. En Chilpancingo, Guerrero, el alcalde priista recién electo fue secuestrado y después apareció su cuerpo justo a unos días de haber solicitado la ayuda del gobierno federal para que lo protegieran. Petición que fue ignorada olímpicamente por los responsables del país, entiéndase Claudia, y que resultó en este caso. Antes que a él ya le había ocurrido lo mismo a su secretario del ayuntamiento y antes aún al que sería el secretario de Seguridad Pública. En serio que es increíble. Su delito fue buscar la paz. Vean lo que dijo antes de los hechos. La seguridad requiere el compromiso de todas y de todos. Hago un llamado a los 3 niveles de gobierno, empresarios, sociedad civil y familias de Chilpancingo. Les pido, con el corazón en mi mano, quiero pedirles, ayúdenme a luchar y a construir la paz. La paz que todos necesitamos. Trabajemos juntos por este objetivo colectivo. Por otro lado,
Claudia afirmó que ellos no mienten, no roban y que jamás van a traicionar al pueblo de México. Sin embargo, lo mismo dijo López Obrador y no lo cumplió. ¿Qué nos hace pensar que ella sí lo logrará? La corrupción aumentó en el sexenio anterior y dejó heredados a sus colaboradores, amigos, parientes y a los amigos de sus hijos. Su gobierno ha traicionado a los mexicanos que creyeron en ellos, no me incluyo en esa lista, cuando denunciaron penalmente personas que se oponen al corredor interoceánico y que ya que al menos 61 personas están siendo investigados como mecanismo de presión. Casualmente, todas ellas son activistas que se oponen. Ahora bien, aquí les conviene utilizar el Poder Judicial y las leyes, pero donde no les conviene, como el caso del desconocimiento de la Suprema Corte que les platicaba hace un momento, argumentan leguleyamente que el artículo 39 de la Constitución justifica la canija reforma judicial que ya aprobaron en el Congreso y que publicó el antiguo presidente, mientras que al mismo tiempo el Consejo General del INE presenta una impugnación ante el Tribunal Electoral contra las suspensiones promovidas por jueces en las que se impide la organización de las elecciones de ministros, jueces y magistrados en el 2025. Los argumentos que presentan están igual de vacíos que las cajas que llevaron el imbañable Noroña y la actual presidenta, y que según esto contenían las pruebas del fraude de la elección del 2006, que por cierto jamás han podido probar. Mientras tanto, los resultados de las políticas aplicadas por el gobierno a nivel federal no dan resultados. La prueba la tenemos en que México continúa teniendo 9 ciudades entre las 20 más peligrosas del mundo. México no está en guerra como Ucrania o Israel, que se ven sometidos a ataques con misiles. Sin embargo, hay más muertes en este país por la inseguridad provocada por la política de abrazos y no balazos. Las ciudades que les menciono son Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato, Ensenada, Uruapan, Zacatecas y Acapulco. ¿Cómo es posible que no hagamos nada los mexicanos? ¿Cómo es posible que no exijamos resultados? La población se queda callada por más que los pisan y en el futuro nadie podrá gritar porque ya normalizaremos lo que hoy nos asusta. Un general del ejército regaña a los marinos y les dice que hasta la Suprema Corte va a mamar con este gobierno. ¿A quién sirven? ¿Están planeando quedarse con el poder aprovechando que no hay orden constitucional en México? Escuchen. La puta hueva y haciendo la ley del mínimo esfuerzo cuando les toca una puta responsabilidad. Asuman su pinche papel. Tengan vergüenza profesional de hacer las pinches cosas y no dejarse llevar por la hueva. Entonces ya se acabaron dudas, ya olvídense de que hasta la pinche Suprema Corte va a mamar ahorita con el nuevo gobierno. Ni modo, eso que el pueblo de México ya. Y ahí andaban ustedes con su pinche, no, de que no, pero el ejército ya no tiene por qué, no, la verga, ya. Mamaron. Sí, los marinos estaban encabronados porque el presidente decidió que pasara Sereno, no Marina, y andaban ahí con chingar a su madre. Mucho ayuda que no es forma. Que vamos a estar un poquito más apretados. Para acabarla de molar, Claudia también está utilizando la demagogia, haciendo consultas al mano alzada para ganar el favor popular sobre la elección de jueces y de paso denostar a algunos ministros de la Suprema Corte para hacerlos quedar mal frente a los ciudadanos. Claudia defendió que el destino del Poder Judicial está en manos de la gente, omitiendo que los candidatos serán propuestos en su mayoría por ella y por los legisladores de Morena. Es decir, va a continuar con las mismas tarugadas de Andrés que nos llevaron al México que tenemos hoy. Y no estamos haciendo nada. Los que somos oposición estamos divididos en pequeños grupos, en pequeñas ciudades y grandes también, pero divididos. Es necesario que todos nos reunamos en una sola organización completamente representada que sirva como si fuera un Congreso ciudadano. Ahora, si esto no fuera suficiente para convencernos de que Claudia no mejorará en nada la situación de México, solamente debemos escuchar o leer cuando dijo que no es su culpa que el dólar haya llegado a 20 pesos. ¿De quién es si no? Sheinbaum mantiene las mismas estrategias de AMLO, que son atacar a los buenos ciudadanos mexicanos mientras defienden al crimen organizado en todas sus expresiones o para implantar sus ideas comunistas. Nada de eso conviene a los inversionistas, ni locales ni extranjeros, y no se ve a corto o mediano plazo que algo vaya a ocurrir para reducir el déficit fiscal del que ya les he hablado antes. La esperanza que habían puesto en el petróleo no es opción, ya que Pemex cada vez extrae menos petróleo y tiene que importar más. No sería de extrañar que en algún momento se le acabe esa pequeña fuente de ingresos, y entonces sí, los que sufrirán las consecuencias de la mala administración seremos todos los mexicanos.